Darle un giro a la información. Yo le agradezco mucho que nos acompañe, que esté aquí con nosotros en República MX, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Senador Martí, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel López San Martín. Y gracias por haber acudido a mi informe el sábado pasado. Ahí estuvimos como mucha gente, mucha variedad, una convocatoria amplia, diversa, muy plural. Senadores de todos los partidos, integrantes, muchos del Gabinete Federal, del gobierno capitalino, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es un informe del Poder Judicial, empresarios, también representado, sociedad civil, no acabaríamos. Una convocatoria plural. ¿Ha sido un Senado qué tan plural el que te ha tocado durante este primer año? ¿Por qué? Porque es la primera vez que la izquierda no solamente es mayoría, sino que gobierna el país. ¿Cómo ha sido este primer tramo? Tú has sido legislador en otras ocasiones. ¿Qué diferente ves en esta? Bueno, el Senado es muy diferente. Hay una correlación distinta, pero también hay decisiones distintas y hay una forma de trabajo distinto. Veo unas 3 o 4 diferencias importantes. Una, austeridad republicana. Los grandes lujos, la parafernalia del poder, esa se vino abajo. Se acabaron los asesores, se acabaron los bonos de llegada. Nada más por ser senador te tocaban bono de bienvenida de 400,000 pesos. Eso ya no lo recibieron. Ese se quitó. Llegando lo quitamos. Mandamos una instrucción al secretario general administrativo antes de que lo fuera a depositar. Eso se quitó, se quitaron el seguro de gastos médicos mayores, se redujo la dieta y junto con todo lo que se quitó, el ingreso del senador neto se redujo en más de un 40%. Prácticamente gana la mitad de lo que ganaba en términos reales un senador en otros tiempos. Austeridad, uno de los sellos. 2, mística de trabajo. Hemos trabajado mucho más. Yo di un dato en el informe. El Pleno del Senado hace 6 años, en su primer año, trabajó 180 horas. Ajá. Y ahora, que todavía no termina este año, llevamos 447 horas. Porque terminaría hasta septiembre, pero no han parado. Lo que pasa es que se han aventado periodo ordinario y en el inter de llegar al siguiente llevan varios extraordinarios y parece que seguirán con los extraordinarios. No sabemos en este momento, pero de hecho es como si hubiéramos tenido un solo periodo de 10 meses seguidos. No hemos parado. Bueno, antes acostumbraban varios senadores a irse largos periodos de tiempo de descanso. Algunos sí trabajaban, hay que decirlo. Otros se iban de vacaciones y podían irse un mes y no pasaba nada. Pues ahora todo el mundo ha tenido que entrarle. Aquí han tenido que estar. El Pleno ha sesionado mucho. Mística de trabajo sería el segundo. El segundo, mística de trabajo. El tercero, decisiones a favor de la gente. No se han tomado decisiones para quitar derechos, no se han tomado decisiones de ajuste social que generan pérdida de condiciones materiales de la población. Y el cuarto... Pero se ha reformado mucho la Constitución, ¿no? O sea, se le ha metido mano en temas que vienen de promesas de campaña, también de añejas luchas de la izquierda. Así es. Y se han reforma educativa, por ejemplo, Guardia Nacional, pero también están derechos a las trabajadoras, por ejemplo, del hogar. Vaya. De reformas constitucionales, 3 sobre temas de seguridad. O bueno, 2 sobre todo. Ajá. El nuevo catálogo de delitos graves. Sí. Es delito grave, no alcanza a salir bajo fianza quien cometa robo de combustible, corrupción, fraude electoral, feminicidio, robo a casa, habitación, robo a transporte, desaparición forzada, abuso de armas exclusivas del ejército, para poner unos ejemplos. Y en la otra reforma, Guardia Nacional. Son 2 reformas muy importantes sobre seguridad pública. Sí. Luego, una reforma muy importante contra la corrupción, que es la de extinción de dominio. Se puede utilizar la figura de extinción de dominio para recuperar bienes que han sido robados por la corrupción. Y luego, otra reforma constitucional que no se ha concretado, pero se aprobó en el Senado ya, que es para limitar la inmunidad presidencial y para que el presidente pueda ser juzgado por todos estos delitos graves que comenté. Y básicamente es adiós al fuero. Traición a la patria, fraude electoral y hechos de corrupción. Y una reforma constitucional muy importante de carácter social, que es la reforma educativa, que reivindica la responsabilidad del Estado en la educación en general, a nivel superior, elimina la evaluación punitiva, reconoce la ciencia y tecnología, las artes, establece principios como la igualdad de género y los derechos humanos para los contenidos educativos, establece el apoyo a las normales, genera un sistema de formación docente continua
y reconoce la educación pública gratuita a nivel superior, que yo dije en el informe, es una lucha que nuestra generación dio. No fue, de algunas de estas reformas no fue fácil el camino. A ver, la educativa, ninguna tú te fácil. sabes perfectamente cuál fue la ruta, pero estuvo un rato estacionada también en comisiones en la Cámara de Diputados, para adelante, para atrás, había foros, no, sí, y de pronto sale, se aprueba un compromiso además de campaña del presidente López Obrador. La de Guardia Nacional ni se diga, ¿no? Porque tuvo que ir, venir, le tuvieron que modificó. conceder algunas cuestiones también a la oposición. Ese es un sello también de este Senado, el tratar de conciliar posturas con la oposición, porque no les basta a los legisladores de la mayoría de Morena y aliados, es un sello. 2/3 partes para cambiar la Constitución. Necesitan convencer a otros Pero partidos incluso políticos. en las leyes que se pueden aprobar por mayoría, ha habido muchas que se han aprobado por consenso. Sí. Es decir, por ejemplo, las 3 leyes que se derivaron de la Guardia Nacional más la ley del Sistema de Seguridad Pública se pueden aprobar por mayoría y se aprobaron por consenso. Sí. La ley de extinción de dominio se aprobó por consenso y muchas otras legislaciones. Estamos hablando de 105 dictámenes legislativos. La gran mayoría por consenso, en algunos casos no se ha llegado a un acuerdo y bueno, pues cada quien ha votado de acuerdo a lo que piensa. Ahora, nos decías, llevábamos 3 puntos, ibas por el cuarto que han marcado, que le han dado un sello particular a este Senado. Parlamento abierto. En la Guardia Nacional se fue un caso muy interesante. Ahí escuchamos todos los puntos de vista, desde los puntos de vista de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, hasta los puntos de vista de organizaciones de derechos humanos, de organismos internacionales, de la academia, de expertos, pero en otros puntos también. ¿Y si se escucha había... para tomarlos en cuenta? Totalmente. Con esos puntos de vista hubo muchas modificaciones al dictamen de la Guardia Nacional, a la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados, se hicieron muchísimas modificaciones. Pero ha habido otros parlamentos abiertos para otros temas también. Y también ha habido la práctica de escuchar más. Por ejemplo, en el Pleno del Senado, en la tribuna del Senado, han hablado niñas y niños, que no son senadores. Han estado personas con discapacidad. Hemos tenido al director del Instituto Politécnico Nacional. Hemos tenido a la titular del CONAPRED, del Consejo contra la Discriminación. Y visitantes extranjeros o de organismos internacionales interesantes. Ha estado el director general de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. ¿Qué tan difícil es ser mayoría? Porque de pronto parece que es más complicado ser minoría, pero hay quienes más bien se habían habituado a ser la minoría durante muchos años, a estar desde esa parte de la esfera pública. ¿Qué tan complicado ahora es más complicado ser mayoría ¿Es más que difícil? Ser minoría? ¿Sí? Claro que ser mayoría permite tomar decisiones con más facilidad. Siendo minoría es más difícil tomar decisiones e influir en el rumbo de las reformas. Pero ser mayoría implica una gran responsabilidad. De hecho, la gran responsabilidad de un órgano legislativo está en la mayoría. La mayoría le da contenido al órgano legislativo. Entonces, hoy el presidente se reunió con el coordinador, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Morena, con Mario Delgado y con Ricardo Monreal. ¿Qué tanto hay esta división de poderes? ¿Qué tanto hay también este acompañamiento entre el gobierno federal, el ejecutivo y el legislativo? Bueno, eso es interesante porque, de hecho, la forma en que el presidente transmite orientaciones a los grupos parlamentarios mayoritarios que lo acompañan en el ejercicio de gobierno es a partir de sus coordinadores. Y en el caso de los presidentes de las cámaras, tanto Porfirio Muñoz Ledo, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, como un servidor, la relación es diferente. Es una relación muy institucional. Muy institucional. De división y separación de poderes. De respeto. Ampliamente. Sí, el presidente no nos ha llamado para darnos una orientación, cosa que sí sucede con los coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios, con los grupos de Morena. Sí. Pero en nuestro caso, como es una responsabilidad distinta, la relación es diferente. Y esto ha sido interesante también, lo comentaba, ha sido una relación institucional de aquí para allá, pero también de allá para acá. El presidente ha sido muy respetuoso con las mesas directivas de ambas cámaras. Sin duda. Ahora, tocabas el nombre de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, el fin de semana, a propósito de uno de los muchos temas polémicos, pero uno central, el caso Baja California, dice que en la Cámara de Diputados se está analizando
qué hacer con un asunto que ha generado una amplia discusión, la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo ya en Baja California, de 2 a 5 años. Esto a raíz de una modificación que se hace a una ley en el estado de Baja California por parte del Congreso Estatal. En el Senado, sé que si te lo pregunto me vas a contestar muy institucional, por eso lo planteo así. ¿Se analiza de alguna forma, alguna medida para revisar lo que se ha hecho hasta ahora en Baja California? Sí se analiza, porque los diversos grupos parlamentarios lo están debatiendo, lo están discutiendo, entonces sí están analizando qué hacer frente a ese tema. La mesa directiva no lo ha tocado como tal. Podría hacerlo, no se ha reunido la mesa directiva del Senado. La mesa directiva de la Comisión Permanente como tal no ha tocado el tema. Es muy probable que en la permanente este tema se debata. Hay planteamientos sobre cómo controvertir el tema de diversas maneras. En el plano propiamente legislativo se han mencionado 2 rutas. Una es declarar la desaparición de poderes, lo mencionó Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Otra es una controversia constitucional, es otro análisis, son 2 rutas de análisis. Tienen sus complejidades jurídicas, porque es una decisión del Congreso local, de un Congreso local. Hasta el momento, la ruta que podría parecer más eficaz para poder controvertir dicha decisión es la de la jurisdiccional. Entonces, es porque el Poder Judicial puede determinar la constitucionalidad o no de esa decisión que tomó el Congreso local. No encuentro yo hasta el momento elementos de controversia constitucional, al menos no desde el Congreso, porque finalmente es una materia local esta decisión. Habría que ver, vamos a seguir analizando. Y respecto a la otra parte, hay que ver, porque hay un poder que toma una decisión, pero los otros poderes no. En fin, creo que amerita un análisis jurídico muy riguroso. Desde tu óptica, estamos abiertos a ese análisis. Es estar abiertos a ese análisis, pero desde tu óptica, ¿es legal, raya en lo legal o es ilegal? Hay distintos puntos de vista, pero finalmente quien califica de fondo la legalidad de una decisión así es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la que puede decidirlo más allá de los puntos de vista que se puedan tener. Nos dices, el Senado, la Cámara de Diputados también, el Legislativo ha sido muy respetuoso con el Ejecutivo también con el Legislativo. Sin embargo, tú eres un observador y además eres muy activo en términos también de tu vida partidista. ¿Cómo ves las cosas para Morena? Para lo que viene de Morena que se podría aproximar a una renovación de su dirigencia. Hay varios que han levantado, varias también, la mano para encabezar los trabajos. ¿Qué tan importante es, digamos, esa pata en la mesa de un gobierno también, más con un partido movimiento como Morena? Es muy importante. Es muy importante que salga muy bien el Congreso de Morena, que se realizará en noviembre, todavía faltan varios meses. Sí. Tiene una gran responsabilidad Morena. Ya su responsabilidad no es luchar contra un gobierno o contra sus medidas antipopulares, sino es apoyar a un gobierno. Es decir, como fuerza política, como opción programática, Morena ha triunfado. Entonces tiene la responsabilidad de un gobierno y la responsabilidad de una mayoría. Por lo tanto, se debe cuidar mucho el proyecto. Se debe cuidar mucho de no caer en conflictos internos. Se debe cuidar mucho su unidad, su cohesión y sus puntos de vista y su responsabilidad política. Morena tiene la gran responsabilidad de apoyar al gobierno de la República, apoyar a las bancadas. Tiene una gran responsabilidad en seguir construyendo una amplia fuerza de soporte político a la nueva situación que hay en el país. Porque ese choque interno, esa falta de unidad, ese golpeteo interno destruyó al PRD. Es un caso muy claro. No es el único en el mundo, sí, pero es un caso muy cercano aquí en México. Es decir, Morena debe cuidar no caer en una situación parecida, de división, de tribalización, de fragmentación. Se tiene que mirar como una fuerza política, es muy importante que salga bien. Déjame regresar al tema de tu informe, el del fin de semana. Yo vi ahí a senadores
además de muchas otras figuras de la vida pública, legisladores de todos los partidos políticos. Había de los 8 partidos y un senador sin partido también. También estaba ahí. Así es. ¿Tú vas a buscar permanecer un año más como presidente de la mesa directiva del Senado? Sí, cuando me lo han preguntado, así lo he dicho, la ley orgánica del Senado lo permite, entonces eso es factible. Es mi opinión y podría decir que la opinión de la gran mayoría de quienes integran la mesa directiva. Porque cuando yo veo ahí senadores de todos los partidos y además varios coordinadores parlamentarios, pues no me queda duda de que es no solamente posible, sino viable. Es viable, todavía no se decide, esto se decidirá hacia mediados o finales del próximo mes. ¿Cómo se va a definir? Pues las bancadas hacen sus valoraciones. Aquí importa mucho lo que vaya a resolver la bancada mayoritaria y después el Pleno elige. El Pleno formaliza esas decisiones que se han tomado. En el caso del Senado, la elección de la mesa directiva es por mayoría simple, lo cual facilita que la decisión que tome la bancada mayoritaria pueda progresar, pero no debe dejarse de hablar con otras bancadas, ¿no? Eso tendrá sus momentos. Yo esperaré la decisión que se tome en la bancada mayoritaria, pero cuando me han preguntado sobre eso he manifestado que sí, que mi opinión y la de la mayoría de los integrantes de la mesa directiva es permanecer el siguiente año en la propia mesa directiva. Es nuestro espacio de acción, es nuestro espacio de trabajo institucional y es donde nos hemos desempeñado, donde hemos podido ayudar a que salgan las cosas, así es de que podemos seguir apoyando desde ese frente. Levantas la mano entonces, en el camino de aquí entonces. Y he recibido opiniones favorables de senadoras y senadores de diversas bancadas, de la mayoría de las bancadas. No me queda duda, ahí estaban contigo el sábado en ese informe. Martí, senador, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Manuel López San Martín, y nuevamente gracias por haber asistido al informe. Muchas gracias. Gracias. Es el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Nos vamos a otro corte.